Un gusto saludarles. Buenos días, doctora. Bueno, Buenos días, doctora. buenos días a todos. Buen día, doctora. Hoy día vamos a comenzar el primer taller sincrónico, viendo las definiciones de la materia. Ustedes ya pueden ver en su aula virtual que está subido el taller. Eso quiere decir que después de la clase, el documento que ustedes generen, tienen que subirlo cada uno de ustedes al aula virtual para que tengan nota. ¿Ok? Bueno, yo les voy a dar las instrucciones de cómo vamos a hacer la tarea. Bueno, les voy a leer textualmente lo que dice el taller en lo que está subido al aula. Dice, la siguiente tarea grupal se realizará en un taller de aula, consistirá en buscar en internet el significado de los conceptos básicos de la materia de socioantropología que se indican a continuación, de los cuales se transcribirá una sola definición. Bueno, aquí dice una sola definición, pero ustedes, como son tantos, y todos tienen que hablar en la plenaria, yo les voy a pedir que busquen 2 definiciones de cada palabra, porque ustedes básicamente vamos a dividirlo en 8 grupos y van a buscar de 2 a 3 palabras nada más. Entonces, para que puedan hablar todos, entonces busquen 2 definiciones de cada palabra, de cada concepto. 2 definiciones, las que les parezca más adecuada, poniendo al final del párrafo la fuente de información, es decir, los nombres de los autores, año y título del libro o artículo. El documento tendrá las siguientes partes. Primera, sería datos de identificación, que es la carátula, con apellidos y nombres de los estudiantes, materia paralelo, docente y periodo. 2, cuerpo del documento con las definiciones designadas, separadas en párrafos. Al final de cada una de ellas, los datos de la fuente de información. Esos datos pues en APA, ¿no? Y el 3 sería conclusión, donde se ponga un pensamiento final que englobe todo lo que se ha buscado y analizado. Se sugiere la búsqueda en fuentes académicas, libros, artículos, organismos internacionales, por ejemplo, UNESCO, Google Académico. Se toma como referencia el libro de H. David, que es el que yo ya les envié. Ese libro, ese está subido también en el aula, como en la primera semana. Ese libro pues les va a resolver las palabras del primer parcial. Para el trabajo en equipo, en la clase sincrónica se organizarán grupos al azar y se establecerá el nombramiento interno de un coordinadora, un secretario o secretaria para cada grupo. El primero organizará a los estudiantes del grupo y asignará tarea a cada uno de los miembros, y el secretario o secretaria se encargará de transcribir el trabajo de cada uno de los miembros. Se transcribirá en un documento en Word. La docente indicará cuántos conceptos debe buscar cada grupo y el tiempo de que dispone. Una vez terminado el trabajo del grupo, se realizará una plenaria donde se expondrán los resultados alcanzados. Y como ya les decía, una vez terminado el taller, cada uno de los integrantes de cada grupo subirá al aula virtual lo trabajado en equipo, previamente escaneado en PDF. ¿Ok? Entonces, vamos a dividirnos en 8 grupos. Yo voy a entrar en cada una de las salas y les voy a decir, grupo 1 va a buscar tales y tales palabras. Entonces, una vez que yo termine de decirle a todos los grupos, ahí voy a contar media hora. Y en media hora pues nos veríamos en la sala general. Yo les regreso a la sala general. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna palabra, alguna duda? Si no hay ninguna duda, comenzamos la asignación al azar de los 8 grupos. Y yo ya voy a ir entrando. Si tienen alguna duda también,
o algo que me quieran preguntar, por favor lo hacen a través del chat de WhatsApp. Bueno, ya vamos a crear los grupos y ustedes recibirán la notificación para entrar. ¿De acuerdo? Ya están creados, ya van a poder entrar. Hola, ustedes están en la sala 1, ¿verdad? Ustedes van a buscar las definiciones de antropología, antropología social y antropología de la salud. Como ustedes son 5, pues busquen 2 definiciones de cada uno para que puedan todos hablar. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Doctora, el documento en donde se presentaba, ¿podría repetir cómo estaba estructurado, por favor? La carátula, de ahí vienen ya todas las definiciones, o sea, las 3 definiciones. Con cada definición ustedes tienen que poner en normas APA, básicamente pues la fuente, la bibliografía y por último la conclusión. Si tienen duda, busquen en el aula virtual que está la tarea subida. ¿Ok? Bueno, trabajen por favor. Gracias. Gracias. Hola, ustedes son del grupo 2. Sí, doctora. Sí, doctora. Ustedes van a buscar 2 palabras. Cultura e identidad cultural. Cultura e identidad cultural. Busquen en la UNESCO y también en otras fuentes. Como les digo, ya pueden buscar 2 definiciones de cada una. ¿Ok? Sí, doctora, tenía una duda. ¿Serían 2 definiciones por cada persona? No, por cada persona no, por cada palabra, nada más. Ah, 2 ya, listo. definiciones por cada palabra. Listo, doctora. Y después la conclusión. ¿Ok? Ok, está bien. Gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta adicional? Está claro. Ok. Bueno, pues sigan trabajando. Gracias. El coordinador lo que... Sala 3. Hola. Hola. Ustedes les toca 2 palabras, diversidad cultural e interculturalidad. Diversidad cultural e interculturalidad. Busquen 2 conceptos de cada una de ellas para que puedan hablar todos en la plenaria. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ya. Sigan trabajando. Hola, sala 4. La doctora. Sí. Bueno, ustedes van a buscar 3 palabras. Tomen nota: etnocentrismo, aculturación y sincretismo. Etnocentrismo, aculturación y sincretismo. 2 conceptos de cada una de las palabras para que puedan hablar todos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿me podía repetir la última palabra? Sincretismo.
Si tienen Listo, duda, gracias. consulten en la tarea del aula virtual, que ahí está todo. Gracias. Los conceptos de cada palabra. Ok, Listo, doctora. Gracias. muy bien. Trabajen, les queda un poquito más de media hora. Hola. Hola. Sí, ustedes son la sala 5, van a buscar dos conceptos. El concepto de igualdad y el concepto de equidad. Busquen 2 definiciones de cada uno para que puedan hablarlos todos, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Si no tienen dudas, pues empiecen a trabajar. ¿Ok? Gracias, doctor. Bueno. Hola, Buenos días, doctora. buenos días. Buenos días, doctor. Ustedes son la sala 6, ¿verdad? Sí, doctor. Busquen ustedes 2 palabras. Perspectiva de género y discriminación. Esas 2. Perspectiva de género y discriminación. Por favor, busquen 2 definiciones de cada una para que puedan hablar todos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno, si tienen duda, vayan a la tarea en el aula virtual, ahí les explica exactamente. Gracias. Gracias. Doctora, buenos días. Sí. Yo ya estaba en un grupo, solo que por el internet se me salió de la reunión. ¿Qué grupo Estaba en es? ¿Qué grupo es? el 1. El 1. Ya le ingreso de nuevo. Ya está. Muchas gracias. Ya puede ir. Apague la cámara para que sea más fácil, tenga un poquito más de internet, porque consume más la cámara. Hola. Ustedes son el grupo 7, ¿verdad? Sí, doctora. Doctor. Ustedes van a buscar 2 palabras. Una que es exclusión social y otra marginación. Exclusión social y marginación. ¿Ok? Busquen 2 conceptos de cada una para que puedan todos participar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, una pregunta. ¿Todo se tiene que realizar por Word? Se realiza en Word. Claro, ustedes van transcribiendo en la persona que le toque transcribir. Y bueno, si avanzan a terminar el documento, porque yo voy a dejar hasta el día de mañana abierto para que puedan subir la tarea, pero como van a tener media hora, quizá avancen. Pero después ese Word lo convierten en PDF. ¿Ok? Listo. Gracias. De nada. Gracias. Bueno, ustedes son el grupo 8, ¿verdad? Sí, doctora. Ustedes van a buscar 3 definiciones. Xenofobia, con X, xenofobia, homofobia y grupos prioritarios. Xenofobia, homofobia y grupos prioritarios. No sé si tienen algún problema, alguna duda. No, por el momento no. Ya, entonces, por favor, continúen. Ahora sí empieza a contar los 30 minutos. Son ustedes el último grupo.
Muy bien, señores, ya han realizado su investigación. Vamos a pasar a la segunda parte, que es la exposición de las definiciones. Miren ustedes, yo les pido que presten atención a todos sus compañeros porque se va a generar un documento y ese documento pues va a ser parte de la evaluación del primer parcial, entonces para que queden claros los conceptos. ¿Ok? Bueno, comenzamos con la primera sala. Si quieren, expongan, compartan pantalla, expongan o como ustedes quieren hacerlo. Sí, doctora, un momento, ya comparto pantalla. Ya. Los que vayan exponiendo, por favor, que abran la cámara. Bueno, buenos días, doctora. Nosotros somos el grupo número 1, el cual está conformado por mi compañera Cristel López, mi compañero Jair Ilses, compañera Francis Plaza, mi compañera Jocelyn Castro y mi persona Naomi Estrada. Los 3 conceptos que nos tocó definir serían antropología, socioantropología y antropología en la salud. A continuación, mi compañera Jocelyn. Bueno, con respecto a la definición de la antropología, se puede mencionar en diferentes libros que concuerdan con la información, es que la antropología es el estudio de la humanidad en todos los lugares y en todas las épocas. Esta también es el único campo que ofrece una perspectiva humanística científica, biológica, histórica, psicológica y sociológica del tema. La antropología despierta una imagen diferente en la mente de cada persona que la contempla. Este estudio es un tipo de turismo intelectual por cuanto permite al hombre observar las costumbres de otros y encontrarlas a veces parecidas a las propias o otras veces distintas. La antropología se ocupa también de las cuestiones de cada generación, se formula acerca de su propia identidad, quién soy, de dónde vengo y quién seré. El autor, por favor. El autor, como vemos en la referencia, es Adamson, también Weber, y el texto tenía el nombre de Antropología y Experiencia Humana, de la página 2 a la página 5. Ok, gracias. ¿Menciono la otra definición? Como ustedes se hayan organizado. Ok. La definición 2, proveniente de otro texto, menciona que la antropología es el estudio científico y humanístico de las especies humanas, la exploración de la diversidad en el tiempo y el espacio. Aborda cuestiones básicas de la existencia humana, dónde y cuándo se produjo nuestro origen, cómo hemos cambiado y cómo seguimos cambiando. Este estudio es holístico porque estudia la condición humana como un todo, pasado, presente y futuro. Lo que es biología, sociedad, lenguaje y cultura. Es también comparativa y transcultural, compara sistemáticamente datos de poblaciones y periodos de tiempos diferentes. Como vemos en la referencia, el autor es Crenson, fue un texto sacado del año 2000. El texto tiene el nombre de los antropólogos cambian su foco de atención desde los lugares remotos a la clase media norteamericana. Y esto lo saqué de una revista en la página 5. Ok. Muy bien. Ahora llegamos al tema de la socioantropología. Mi compañera Cristel va a tomar la palabra. Ok, con respecto a la primera definición de lo que sería la socioantropología, vamos a tener que la socioantropología, más arriba por favor, exacto.
que la antropología social estudia la cultura y las instituciones sociales en diversos grupos humanos, ya sean cazadores, recolectores, horticulturales, campesinos, etc. Esto quiere decir que se encarga del estudio de la diversidad humana, explica las semejanzas y las diferencias, el cambio y la continuidad en los distintos sistemas socioculturales. Este extracto más bien fue de un autor corporativo, ya que vino del Instituto Nacional de Antropología e Historia del 2016. Siguiente. Doctora, buenos días. Buenos días. Mi compañero Gilses Yair, que le toca ahorita exponer, tiene problemas de internet y la clase lo botó, pero ya está tratando de entrar. Dijo que sí. Ya, entonces, o sea, definen el siguiente tema. Sí. El siguiente tema. Bueno, como la definición de la socioantropología, la segunda, tenemos que esta es una disciplina científica que se ha desarrollado y definido a finales del siglo XIX. El objetivo primordial es el estudiar el comportamiento humano en diferentes contextos y diferentes situaciones, mediante su estilo de vida. Además, estudió en primera instancia, se dieron en pueblos nativos o preindustriales. A medida que vaya pasando el tiempo, este campo se ha ido aumentando, diversificando en grupos sociales y culturales. Para llegar a una mejor comprensión se realizan trabajos etnográficos que delimitan un sistema concreto de relaciones sociales, otorgando una mayor atención a las bases organizativas de la vida social. Esto se extrajo de un sitio web llamado Sociolog, bueno, hablando de la antropología social. Ok. Como tercer término tenemos la antropología en la salud por mi compañera Francis. Bueno, como podemos ver, la antropología en la salud va a ser un campo que va a emerger de la antropología social, cultural, y va a ser fundamento en la investigación y la producción de diversas teorías. Es por esto que se da sus representaciones culturales en la salud y también en la enfermedad. En el sector de la salud va a existir mayor comprensión sobre las necesidades de modificar las estrategias y en la presentación de los servicios ampliados en el enfoque biocista hasta los aspectos más importantes, manteniendo la salud. Puede ser en el ámbito sociológico, social, económico, cultural y el de género. Un momento, compañera, ves un poquito para que puedan observar la segunda definición, pues la que acabo de dar fue realizada por una revista llamada Antropología de la Salud. Disculpen, fue realizada por el programa de maestrías y doctorados Ciencias Médicas de la Salud, en el cual titula su página Antropología de la Salud, que se realizó en el 2020. Es por ello que también es importante destacar la segunda definición que pudimos encontrar, que es que la antropología de la salud va a estudiar y va a ser parte del conocimiento y comprensión del ser humano desde el ámbito de la salud, obviamente. La enfermedad, tanto el bienestar, dolor, que puede ser social, físico, psíquico, en su contexto sociocultural y en su tiempo y espacio respectivamente, y va a ser una rama de la antropología social y cultural que va a estudiar los sistemas médicos que existen y las dimensiones culturales de diversas enfermedades, ya que muchos autores van a denominar a esta subdisciplina de la antropología aplicada como antropología médica. Y podemos decir que hace referencia a un momento determinado histórico en el contexto del modelo occidental, y su propia nomenclatura va a hacer referencia a un nivel científico, porque va a estudiar los problemas de la salud humanos y de los sistemas terapéuticos y sus contextos sociales y culturales más amplios. Y esto fue realizado por Mosso
en 2016 por sus aportaciones y potenciales en la antropología de la salud de la revista Andaluza. Ok. No sé si está el compañero Gilse. Sí, doctora, recién me pude conectar. Ok. De la conclusión. Ok, listo. La antropología es una disciplina de las ciencias sociales que se encarga de estudiar la realidad del ser humano desde un enfoque holístico en el que todo determina el comportamiento de las partes. Es decir, análisis del contexto cultural y social. También analiza el origen, el desarrollo como especie social y los cambios de su conducta, o sea, de su evolución a través del tiempo. Mientras que la antropología en la salud, o en cada rama, una de la antropología social cultural que estudia los sistemas médicos y las dimensiones culturales de la enfermedad. Gracias. Ok. Bueno, entonces antropología, estudio del hombre de manera integral. Antropología social, estudio de las relaciones entre individuos, grupos. Ahí está la familia, están los grupos, las comunidades. Y la antropología de la salud, pues es básicamente pues, el estudio del proceso salud-enfermedad en diversas cosmovisiones culturales, sociales, en el espacio y el tiempo. Muy bien, vamos a la sala 2, grupo 2, por favor. Gracias, grupo 1. Buen día, doctora. Ya le comparto, ¿sí? Bueno, como usted mencionó, nosotros somos parte del grupo número 2, conformado por quien es Choe Franco María Belén, Quijije Pinto Juan Francisco, Macías Romero Miguel Ángel, Vega Belis Steven Alejandro y mi persona Vince Silva Olger José. Como conceptos de cultura tomamos que ya lo va a dar mi compañero en un momento. Ya. La palabra cultura, según Maider Maraña y la UNESCO, con la reciente incorporación a la lengua hace más de 300 años, tras empezar a cultivar el espíritu, la cultura ofrece el contexto, valores, subjetividad, actitudes y aptitudes del ser humano, además de englobar sus costumbres, idioma, tradiciones, etc. Por lo que esta es una palabra que se recrea a medida que las personas cuestionan, adaptan y redefinen sus valores, además de sus prácticas mientras cambia su realidad y adaptan otras ideas. La fuente, como dije, es de Maraña M, Cultura y Desarrollo, Evolución y Perspectivas. Ok, gracias. Bueno, como segunda conceptualización respecto a la palabra cultura, tenemos la dada por la UNESCO en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales en el año 1982. Bueno, esta dice que la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba además de las artes y las letras, los modelos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ellas discernimos los valores y efectuamos opiniones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo y se reconoce como un proyecto inacabado. Pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras de los que los trascienden. Ok, muy bien. Ese es el concepto que consideramos más acertado, concepto de la UNESCO. Ok. Identidad cultural. Bueno, vamos a definir ahora lo que es identidad cultural. Juntando estas dos definiciones, decimos que es un conjunto estructurado de ideas. Romeo Felipe nos señala que viene definida históricamente de un pueblo,
a través de múltiples aspectos en los que él plasma su cultura como lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad. También son las relaciones sociales, ritos, ceremonias propias, a los comportamientos colectivos. Esto son los sistemas de valores y creencias, un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural en su carácter inmaterial y anónimo, pues son un producto de colectividad. Esta definición la sacamos de la revista de Salud Pública, nombrada Identidad Cultural de Salud Social y Estado Social de Derecho en Colombia. Este fue publicado en el 2015 por Robledo Felipe. Okay. Bien, otra definición de identidad cultural, bueno, se define como el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro del grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar un sentimiento de pertenencia. Bien, la identidad cultural la define Campos en el 2018 como la mismicidad o reflexión. Es una pregunta que para su respuesta requiere preguntarse primero por su condición de posibilidad, es decir, preguntarnos por el lenguaje, que el lenguaje es aquello que permite al ser humano concebir su identidad en el modo de la mismicidad o como reflexión. Esto fue recuperado de la fuente de estudio de la identidad cultural mediante una construcción epistémica del concepto identidad cultural regional de Cinta Moebio en el 2018. Ok. Y bueno, buenos días con todos. En conclusión, es de suma importancia poder diferenciar e identificar los conceptos de cultura e identidad cultural, ya que a pesar de que se relacionan, los utilizamos en casos específicos. La cultura se define como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracteriza una sociedad o grupo social, englobando las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. La identidad cultural, por su parte, encierra un sentido de pertinencia a un grupo social, con el cual se comparte rasgos culturales como sería la costumbre, los valores, creencias y realidades, permitiéndonos reconocer como pueblos y valorar nuestra riqueza cultural, que además es diversa en nuestro país. Es por eso que necesitamos construir una identidad cultural que recoja nuestra historia, nuestra presencia y además sea constantemente renovada, que proponga nuevas creencias artísticas, nuevas creaciones artísticas, nuevos valores humanos y nuevas acciones para construir un mejor futuro para todos. En resumen, la cultura es todo aquello creado por el hombre, producto del momento histórico, social, económico en el que vive, y la identidad cultural consiste en la apropiación de nuestra cultura, tanto individual como colectiva. Vale recalcar que la cultura de un pueblo se ve influenciada por la generación, ya que al no ser aceptada la identidad cultural como tal de ese pueblo, se va perdiendo las tradiciones y costumbres, los cuales son muy necesarias para la permanencia de una cultura. Gracias. Ok, muy bien. No tengo que añadir nada más porque ustedes lo han explicado perfectamente, la diferencia entre cultura e identidad cultural. Correcto. Muchas gracias. Grupo 2, vamos a grupo 3. Buen día, doctora, compañeros. Somos el grupo 3, conformado por María Cristina Carrillo Ponce, Maoli Macías de Mera, Nayeli Subiaga Zambrano, Jimena Álvarez y Jaime Valencia. Y les vamos a dar las conceptualizaciones de interculturalidad y diversidad cultural. Sí, como primer concepto para definir diversidad cultural es que constituye una oportunidad única para que nuestras sociedades interculturales puedan avanzar en el desarrollo social y comunitario dentro de un proceso histórico concreto en el cual todos estamos llamados a participar. La mayor parte de los habitantes viven en combinaciones dinámicas, no estáticas,
de múltiples culturas y subculturas. Estos grupos, que en buena parte se superponen, pueden identificarse a partir de parámetros como el carácter étnico, el género, la orientación sexual, la edad, la ubicación y la movilidad geográfica, los ingresos, el empleo, la educación y otros factores. Este concepto fue sacado de un ensayo llamado Arte, Educación y Diversidad Cultural y fue escrito por Fred Chalmers en el año 2003. Ok. Bueno, como segundo concepto sobre la diversidad cultural, tenemos que es multiplicidad de formas en la que así se puede manifestar las culturas de los grupos y sociedades, que estas son expresiones que se pueden transmitir dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos mismos. La diversidad cultural se manifiesta no solo a través de diversas formas en las que se puede expresar el patrimonio cultural de la humanidad, sino que también este es enriquecido y transmitido gracias a una variedad de expresiones culturales, y esto no es en cambio, sino que también esto puede ser a través de distintos modos. Por ejemplo, en la creación artística, aquí se puede, nosotros lo podemos observar que en este medio se pueden estar este tipo de conceptos que es la diversidad cultural. También la podemos encontrar en expresiones culturales, que estas se transmiten en producción, en distribución, en difusión, y también que aquí se puede disfrutar en cualquiera que sea el medio y la tecnología que podamos utilizar. Esto fue la fuente de este texto, es UNESCO en el 2015 y es sacado del artículo de diversidad de las expresiones culturales. Ok. Luego tenemos el concepto de interculturalidad, que es la relación entre diferentes culturas fundamentadas en el respeto y la igualdad, la cual busca que todos los grupos culturales que interactúan tengan los mismos derechos y oportunidades para asegurar la participación equitativa de todos y que ninguno de estos prevalezca sobre el otro. La interculturalidad es fuente de enriquecimiento de información y sabiduría, intercambio de culturas donde se aprende mutuamente y se genera un alto nivel de actitud crítica y reflexiva, que mejoran las relaciones interpersonales. Es la relación armónica entre las diferentes culturas y nacionalidades que conviven en un espacio social, para una convivencia basada en valores, principios que garanticen su bienestar, participación y derechos. Este texto fue sacado de la revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas por el autor Freire Espinosa. Ok. Ya, también como segundo concepto tenemos que la interculturalidad se refiere a la presencia de interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. Esa pequeña definición se sacó de la página de la UNESCO, de un artículo de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. También me di la oportunidad de buscar en otro artículo que decía que lo intercultural hace referencia a la pluralidad de culturas que conviven y comparten. Como ya se dijo, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO define la interculturalidad como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y una actitud de respeto mutuo. Gracias. Okay.
Buenos días. De manera conclusiva, con lo antes mencionado por mis compañeras y también de manera personal, te llego a una conclusión de que la diversidad cultural y la interculturalidad van de cierta forma unidas de la mano porque generan un ambiente donde va a proliferar lo que es el respeto entre personas provenientes de diferentes culturas, o bien sea por los factores ajenos como ya es la edad, el género o la condición social. Esta interacción que se va a presentar va a tener una afinidad de oportunidades de manera ética, como el desarrollo de una sociedad que trabaja en conjunto independientemente ya sea de su cultura o de sus factores físicos, cerrando una brecha que es la intolerancia, viviendo de forma armónica en un solo espacio. Por otra parte, implicamos lo que es la comprensión y la valoración de los puntos de vista y los comportamientos y las necesidades de las personas de todos los movimientos. Esto más va abarcado a lo que son las culturas que están próximas a desaparecer, ya sea por su propio alejamiento de la sociedad o su no inclusión por las múltiples características que suelen parecer ajenas a distintas culturas. Y basándonos en estos dos pilares ya nombrados, nosotros como sociedad podemos avanzar de una manera eficaz e inclusiva. Ok, muy bien. Igualmente no tengo nada que añadir, creo que está muy correcto el concepto. El concepto de interculturalidad lo vamos a ir viendo repetidas veces en la materia y ya sus compañeros pues, han expresado con lujo de detalle lo que significa. Muy bien, muchas gracias. Grupo 3, grupo 4, por favor. Buenos días, doctora, compañeros. Vamos a proceder a explicar sobre el etnocentrismo, aculturación y sincretismo. Los integrantes son Bailero Guerrero Tania, Bello Anchundia Fernando Gustavo, Lino Ariel Marcelo, Anderson Daniel Jara Espinosa y Cristian Alexander Cuenca Salazar. Como definición de etnocentrismo encontramos que consiste en conceder un valor superior a la cultura propia frente a la que se le otorga a una cultura ajena, y en emplear los patrones de la propia para juzgar a esta cultura ajena. En la vida cotidiana es perceptible en los juicios de valor de quienes ven a las demás gente o personas de otras culturas como raras y atrasadas. Sin embargo, esta percepción requiere una reflexión crítica. El etnocentrismo dificulta e impide la comprensión de las culturas de otros pueblos. Esto lo destacó, es un artículo realizado por la Universidad de Cantabria en 2017. Ahora el otro concepto dice que el etnocentrismo es una tendencia común, una actitud en la cual se trata de imponer a la cultura y costumbres propias por encima de las del resto, y en ello por el simple hecho de ser nuestras. Esto lo dijo García 2021, etnocentrismo en economipedia.com. Ok, básicamente el etnocentrismo es lo contrario que la interculturalidad. En nombre del etnocentrismo pues han cometido genocidios de pueblo. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles pues masacraron a cantidad de culturas que eran consideradas inferiores. Decían que los nativos americanos pues no tenían alma. Entonces eso fue una actitud completamente etnocentrista. Lo mismo pasó en el Tercer Reich con Hitler, que acabó prácticamente con millones de judíos en el Holocausto, porque consideraba que la raza aria era superior a las demás. Bueno, sigamos a aculturación. En la aculturación se la puede definir como el proceso de adaptación gradual que un individuo o un grupo de individuos de una cultura tiene hacia otra. Estos individuos van a estar en contacto continuo con dicha cultura externa sin perder o abandonar los patrones de su cultura de origen. Sin embargo, también existen situaciones de aculturación que tienen un carácter violento, como usted le estaba refiriendo, que era la colonización, en el cual las culturas se van a ver afectadas entre sí por dicha contacto, y va a haber una imposición cultural de una hacia otra.
Esto fue de Aguirre en 1982, del libro de Procesos de Aculturación de la UNAM. Bueno, tenemos que el proceso de aculturación consiste, por un lado, en la incorporación de elementos de la nueva cultura, y por otro, en el reajuste de los patrones culturales del individuo o grupo, motivados ambos por la necesidad de reorientar sus pensamientos, sentimientos y formas de comunicación a las exigencias de las realidades externas. A través de las actividades de incorporación y acomodación, el individuo va aprendiendo a desenvolverse con altibajos en la nueva cultura, teniendo en cuenta que el proceso responde a una búsqueda de equilibrio, que a su vez implica una reorganización permanente. La aculturación, lejos de ser un proceso lineal, se desarrolla en sucesivos movimientos de avance y retroceso, de prueba y de ensayo, de acercamiento y alejamiento entre ambas culturas. Algunos autores señalan que el individuo experimenta procesos de aprendizaje de algunos hábitos y fenómenos de la nueva cultura y de desaprendizaje o de aculturación de algunos hábitos de su cultura de origen. Definición que fue sacada del Centro Virtual de Cervantes 2021. Diccionario de términos de L de aculturación. Ok. Ahora vamos a definir lo que es el sincretismo. El sincretismo proviene del griego sincretismo, que a su vez está compuesto por sin, que significa con, crite, que es cretense, e ismo, que es una doctrina. El sincretismo es un término empleado en la antropología cultural y es un estudio de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. Es por ello que este suceso cultural se da por dos culturas sociales distintas que acaban por compartir uno o dos más rasgos culturales diferentes. Como ejemplo tenemos un texto de Plutarco donde señala que los cretenses solían dejar a un lado sus diferencias en el periodo de guerra para luchar juntos, y fue precisamente esta tendencia de unirse lo que toma la palabra sincretismo. Este texto es recuperado de Daniel Delgado de 2018 de la página Muy Interesante. Tenemos que el sincretismo proviene de la voz griega sincretismos, que se componía de sin, conjuntamente, o a la vez, criti, cretense, e ismos, sufijo de cualidad. Este es el proceso cultural en el que dos tradiciones, doctrinas religiosas e incluso prácticas lingüísticas se entremezclan, conciliando sus contenidos diferentes. Es un mecanismo usual y fundamental en la constitución de las culturas humanas. Definición que fue extraída del Lupo de 1996 de las síntesis controvertidas en cuanto a las consideraciones en torno a los límites del concepto de sincretismo, de la revista de Antropología Social. Conclusión. En primer lugar, debemos decir que en aquellas definiciones investigadas es evidente la relación mutua que existe entre sí y que éstas a su vez se relacionan principalmente con la cultura. Los individuos de culturas diferentes tienden a relacionarse con otros de otra cultura. Por tanto, tienen un contacto con perspectivas diferentes a las propias, como el actuar, el hablar o incluso en cuanto a las tradiciones. Esto se conocerá como aculturación. En este sentido, a partir de la aculturación, es posible desarrollarse un etnocentrismo o un sincretismo. En el primero, el grupo de individuos se considera superior a otras culturas, observándolos ciertamente primitivos. En el segundo, se fusionan rasgos de ambas culturas sin presentarse situaciones de violentas. Un ejemplo de etnocentrismo puedo citar al caso del nazismo en cuanto al éxodo judío, donde los nazis pensaban que tenían una superioridad distinta
a los otros que también habitaban Alemania. Y en cuanto a sincretismo, cito el caso de Al-Ándalus, donde existía armonía social en los reinos cristianos y los musulmanes. Ok, gracias. Entonces, básicamente, pues bueno, el etnocentrismo ya lo hemos dicho, la aculturación es una mezcla de cultura, o sea, se va perdiendo parte de la cultura propia para adaptar una nueva cultura. Eso pasa en muchos casos en los migrantes que van a otros países, y prácticamente pues es un proceso de adaptación gradual, porque la persona que va a otro país pues se tiene que ir adaptando a esa nueva cultura, pero siempre persisten rasgos distintivos de su propia cultura. Y el sincretismo pues es una manifestación de esa mezcla entre dos culturas. Ok, muy bien. Creo que con esto hemos terminado las palabras, definiciones importantes del primer parcial. Vamos a pasar al grupo 5, y que comienza con las definiciones del segundo parcial. Gracias, grupo 4. Ya, buenos días compañeros, buenos días doctora. Nosotros somos el grupo número 5 y nos tocó buscar el concepto de igualdad y equidad. Buenos días con todos. La igualdad en el 2000 se dice que es una garantía constitucional lograda con base en un procedimiento medial en el cual se configura una sociedad bien ordenada. Este procedimiento enfatiza lo que es la deliberación racional y razonable. En cuanto a lo racional, porque cada individuo acude a una autocomprensión para lo que es apostarse a sus propios intereses de modo inteligente. En lo que es razonable, la capacidad de cada quien de regular las conductas personales y someter sus juicios a la discusión con otros. Esto lo dice en el artículo presentado por Villegas Arenas y Julián Andrés Toro en el 2010. Ya, la igualdad es tener los mismos derechos entre ciudadanos y ciudadanas, sin importar su género, raza, posición social o cualquier otra característica o cualidad. Fuente Centros de Inclusión Digital 2020. La igualdad también es un valor que nos otorga los mismos derechos a todos y a todas, independientemente de las circunstancias sociales y económicas en las que nos encontremos. Fuente Paco 2021. Siga. Igualdad se dice de muchas maneras, diría Aristóteles. Es indiscutible, diría Platón. No es, en efecto, un término unívoco ni simple. Es un concepto abstracto, no sustancializable, lo que bien puede usarse como una suerte de etiqueta simplista para incluir más que para revelar. La igualdad es, ante todo, algún tipo de relación, dejando, claro está, de lado su significación matemática y restringiéndonos al terreno político. Debemos decir que, a pesar de las resonancias cuantitativas de la palabra, la igualdad no es un concepto cuantitativo. Igualdad política nunca significa tener una misma cantidad ni los mismos grados de alguna característica, propiedad, función o derecho determinados. Para explicar el significado de igualdad política, me parece adecuado enfocarla como una relación de semejanza. Este concepto lo extraemos de un artículo escrito por Santa Cruz en 1992. Ok, sigue. La igualdad es el trato idéntico. La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo,
clase social u otra circunstancia plausible de diferencia, o para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. El derecho a la igualdad es aquel derecho inherente que tienen todos los seres humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional. Es decir, que sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, creencia o cualquier otro motivo. Fuentes, Comisión Institucional de Ética y Valores, publicada en 2017. Okay. Gracias. Ya, ahora las definiciones de equidad. La equidad es la capacidad de ser justos partiendo del principio de igualdad, pero considerando las necesidades individuales y las circunstancias de cada ciudadano o ciudadana. La fuente, Centros de Inclusión Digital 2020. También alude a la distribución de recursos, oportunidades y poder al interior de una sociedad. No es dar a todos lo mismo, sino a cada quien lo que necesita. Fuente, PACO 2021. Equidad no es lo mismo que igualdad. Equidad implica valorar las desigualdades desde una idea de justicia. El tipo de valoración utilizando tiene implicaciones políticas, tanto en las decisiones cotidianas como en la política pública. Escrito por Hernández Álvarez en el 2008. El grado de la justicia e imparcialidad del acceso a la educación y las posibilidades de educación ofrecidas a los niños y los adultos. Lograr la equidad supone reducir las disparidades basadas en el sexo, la pobreza, el lugar de residencia, la pertenencia étnica, las lenguas y otras características. Este texto fue tomado del Instituto Internacional de Planteamiento de Educación de la UNESCO, que fue publicado en el año 2015. Como conclusión, ambos conceptos se asimilan mucho, pero en realidad tienen un significado totalmente distinto. La igualdad desempeña el papel de dar los mismos derechos sin importar las condiciones en las que se encuentren las personas. En cambio, la equidad se enfoca en dar tomando en cuenta las necesidades y las condiciones de los ciudadanos. En sí, la equidad significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que le merece, y la igualdad, en cambio, implica recibir el mismo trato sin considerar las diferencias. Igualdad es tener los mismos derechos ante la ley. El derecho humano a la igualdad siempre va a estar aparejando a la no discriminación. Gracias. Bueno, muy bien. El grupo sí se ha entendido y lo han entendido muy bien la diferencia entre igualdad y equidad. Decirles que igualdad no es solo igualdad de derechos, sino también de responsabilidades y de oportunidades. Y la equidad, que es tratar a los desiguales de forma desigual, es decir, que a los que necesitan un poco más hay que darle equidad. Por ejemplo, hay que darle equidad a los discapacitados, al adulto mayor, a la mujer embarazada, a todos los grupos vulnerables hay que darle más equidad porque la necesitan. Y eso se traduce aquí en el Ecuador en unas políticas que se llaman acciones afirmativas. Ustedes habrán visto cuando, bueno, ustedes a lo mejor algunos de ustedes tienen beca o en su familia alguien ha hecho algún concurso o oposición. Entonces, en el currículum se valora, por ejemplo, si se es indígena, porque se ha tenido, arrastran pues diferencias y desigualdades históricas, entonces el indígena pues tiene esa acción afirmativa en comparación con el mestizo, que le da un punto más en ese concurso. Lo mismo pasa con el montubio o con las personas que viven en el campo en comparación con los que viven en la ciudad. Entonces, eso es equidad. Las mujeres necesitamos igualdad, no necesitamos equidad. Quizá las mujeres embarazadas, que tienen un proceso especial, ellos sí necesitan una atención personalizada, específica, y quizá también las mujeres que sufren violencia necesitan equidad. ¿Ok? Bueno,
Muchas gracias, grupo 5. Vamos al grupo 6. Ya, doctora, ya comparto. Sí se logró apreciar. Hola. Sí, sí, Adelante. sí. Ok, gracias. Bueno, a continuación, en el grupo 6 vamos a hablar sobre las definiciones de perspectiva de género y de discriminación. A continuación, mi compañera Flores Mayerly va a dar sus definiciones con respecto a las perspectivas de género. Bueno, en cuanto a la definición primera, se extiende, ¿me puedes? Eso, gracias. Se extiende por perspectiva de género el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y fisiológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Este concepto, el autor es Javier Pompo en el año 2019 y el artículo se llama Perspectiva de género. En la definición 2 está las perspectivas de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los perjuicios y estereotipos en cada contexto social. Podemos decir que el concepto de género abre y cuestiona verdades absolutas, que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. Con los aportes de diversas ciencias sociales y de las teorías de género, fue posible reconocer las diferentes configuraciones sociohistóricas y culturales del género, y así superar el determinismo biológico. Esto también fue de la misma revista que es Perspectiva de Género, el autor Javier Pompo en el año 2019. En lo que respecta a la definición de las perspectivas de discriminación, en la definición 1, tenemos que las perspectivas, a ver, eso le toca a mi compañero. Ajá. Jürgen. Jürgen, te toca a ti en tu definición. Sí, perdón. Ya, a continuación, con respecto a las perspectivas de género, también tenemos que una definición es considerada como la perspectiva de género es la perspectiva o visión de género, es una categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos, para desde esta plataforma teórica cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad. Esta definición es tomada de la UNICEF en el 2017 en un artículo publicado llamado La perspectiva de género, comunicación, infancia y adolescencia para guías de periodistas. La segunda definición como perspectiva de género es considerada como una opción política para desvelar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones, pero también es una perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye al resto de grupos. Esta definición es dada por la autora Cremona María Fernanda en el 2015 en un artículo llamado Seminario Interdisciplinario de Comunicación y Género, publicado por la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, mi definición de perspectiva de género responde a diversas cuestiones de búsqueda de igualdad, más en lo que tiene que ver con las mujeres, que han sido un grupo
muy marginados socialmente a lo largo de la historia. Y cuestiones como cómo afecta la brecha de género, cómo esta se podría revertir y muchas más cuestiones de igualdad. Y según datos de la ONU, propuso que este concepto en el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas, programas, en todos los sectores, a todos los niveles, es imprescindible como una herramienta para entender y contextualizar la información que producimos y difundimos. Pero también, ¿por qué? Porque estas se incorporan y modifican diferentes estructuras patriarcales, patriarcales en la sociedad que aún se vive, para así romper diversos paradigmas y generar igualdad. Como fuente tomamos a un artículo de la ONU de incorporación de la perspectiva de género, obtenido de ONU Mujeres. Bueno, ya ustedes ya han expresado lo que es perspectiva de género, parece que se han equivocado en el concepto, no cada uno tenía que buscar 2 definiciones, sino el grupo tenía que buscar 2 definiciones. Entonces pasen por favor a la siguiente definición, que sería discriminación. Las personas que no han intervenido, por favor, que lo hagan. Bueno, la definición para discriminación que yo encontré fue que la discriminación es una conducta culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas, sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma que se relaciona con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto, de manera intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. La fuente es un artículo realizado por Jesús Rodríguez, que habla de la no discriminación. Mientras que la segunda definición plantea que la discriminación, por su parte, es el componente comportamental del prejuicio y, por lo tanto, su manifestación externa. Los científicos sociales han conceptualizado la discriminación tradicionalmente como el tratamiento desigual, desfavorecedor a un sujeto o grupo como consecuencia del prejuicio. Otros autores acentúan la importancia de la discriminación, llegando a afirmar que el prejuicio solo será relevante cuando desemboque en discriminación. Mientras que esta fuente fue un estudio que pretende comparar los conceptos de discriminación, prejuicio y estereotipos planteados. Ya, en la discriminación sabemos que ataca al corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los desechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y perpetua a la desigualdad. Esta fuente se lo sacó de la OMS. Como conclusión tenemos que la perspectiva de género permite superar la ancestral concepción del mundo basada en la idea de la naturaleza y la biología como argumento absoluto para explicar la vida de los seres humanos. La ideología de género equivocadamente niega la naturaleza femenina y masculina y defiende que el ser humano nace neutro y que es libre para elegir su género y orientación sexual. Por otra parte, en la discriminación se niega el acceso a oportunidades, recursos y servicios a los individuos debido a su orientación. La discriminación tiene como consecuencia una limitación en el desarrollo de las potencialidades de los individuos, ya que estos no tienen acceso a las oportunidades, los recursos y los servicios. Ok. De acuerdo, muy bien. Vamos a pasar ya a la sala 7, estamos corto de tiempo. Creo que ha quedado claro los 2 conceptos. Sala 7, por favor. Grupo 7. Sí está visualizando, ¿verdad, doctora? Sí.
Los integrantes, buenos días. Los integrantes son Dania Arteaga Pérez, Key Delgado de Carrillo, Virginia María y Edalis Burgos. En la primera definición de exclusión social, se dice que la exclusión social puede deberse a razones que generalmente son mucho más profundas, ya que tienen que ver con la estructura de pensamiento y de creencias de la comunidad. En este sentido, la exclusión se da por razones ideológicas, por razones étnicas, religiosas, culturales y hasta sexuales, ya que implica la segregación voluntaria y explícita que es ejercida sobre algunos sectores minoritarios de una población que pareciera no cumplir con las reglas morales, religiosas y culturales del conjunto de la sociedad. Compañera, la que sigue. Ya, a ver, disculpe, parece que mi compañera, la que sigue, tiene problemas con el internet. Así que Ya voy estoy a aquí. proceder. Ah, bueno, ya llegó. Exclusión social. Cuando hablamos de exclusión social, nos referimos a una escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios básicos, ya sean en mercados laborales y de créditos, a una infraestructura adecuada y al sistema de justicia. Esta exclusión básica también son situaciones en las que ciertos grupos quedan fuera de acceso a recursos y oportunidades. Va de la mano de la pobreza y de la degradación social, ya que todo esto se consideran problemas meramente económicos. Solo en los últimos años se le ha dado mayor atención y análisis a una compleja serie de prácticas sociales, económicas y culturales, que tienen como resultado la exclusión social y el acceso limitado a los beneficios del desarrollo por ciertos grupos de población con base a su raza, etnia, género o capacidades físicas. Si la exclusión tiene un carácter estructural, producida, por ejemplo, por el cambio del tejido social, la pérdida de trabajo o la ruptura de ciertas coordenadas básicas de integración, las respuestas políticas y sociales deben ser estratégicas, tendientes a debilitar los factores que generan precariedad y marginación. Fuentes Pérez, 2006. Siguiente compañera. Ok. Bien, a continuación con la marginación. El Comité Técnico para la Medición de la Pobreza define marginación como privación de elementos necesarios para la vida humana dentro de una sociedad y de medios o recursos para modificar esta situación. Por lo tanto, se comprende la marginación como una situación social en desventaja económica, profesional, política o de estatus social, generada por la dificultad que tiene una persona o grupo como tal para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social. Hoy en día la marginación cultural tiene gran influencia con el desarrollo personal. La misma también puede interpretarse como segregación social, es decir, discriminación o intolerancia de tipo racial, sexual, étnica, religiosa o ideológico. Esta información la extraje del libro Marginación Urbana. Este libro les traje, este concepto lo traje del libro Marginación Urbana, el caso del Oriente Mexiquense, autor Abel Pérez Zamorano, y es del año 2010. A continuación mi compañera. Ya, listo. Entonces vamos con el segundo argumento. Este dice que este término es ampliamente utilizado en los estudios de sociología, ya que históricamente se ha observado graves procesos de marginación social, cuyas características son alarmantes. Así, ciertos sectores de la sociedad son invisibilizados, es decir, puestos al margen, bien sea por la cultura dominante,
bien por las políticas de gobierno, lo que crea una situación de injusticia e impacta negativamente en los índices de tensión social. Esta definición fue extraída de la Universidad Autónoma del Estado de México en el 2017. Como conclusión, tenemos que en algunos casos la no inclusión en el conjunto de la sociedad está relacionada con la discriminación, ya sea por motivos étnicos, religiosos o de cualquier otro índole. La marginación presenta muchas caras y se trata de un fenómeno que afecta tanto a los países pobres como a los más avanzados. Como conclusión, está seguir conociendo a las víctimas de su derecho a la... Como conclusión, está seguir concienciando a las víctimas de su derecho a la igualdad de trato e informar de los procedimientos a seguir para reclamar por las situaciones de discriminación y a su vez avanzar a la legislación contra la discriminación, estableciendo medidas sancionadas que sean efectivas en contra de los distintos agentes. Gracias. Ok, muchas gracias. Creo que ha quedado claro. Vamos al grupo 8. Sí se está viendo, doctora. Sí, siga. Ya. Buenos días, nosotros somos el grupo 8 y vamos a hablarles acerca del tema de xenofobia, homofobia y los grupos prioritarios. Como primer punto tenemos a la xenofobia, que es aquella que se define como la denotación de un comportamiento específicamente basado en la percepción de que el otro es extranjero o procede de otra parte fuera de la comunidad o nación. Esta existe cuando se niega a las personas la igualdad de derechos debido a la procedencia geográfica, real o percibida de dichas personas o grupos, o a sus valores, creencias y o prácticas relacionadas con estas personas o grupos que les hagan parecer extranjeros o foráneos. Este fragmento lo extraje de ACNUR, que es la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Como un segundo concepto tenemos que se entiende por xenofobia al comportamiento o actitud que desarrolla un grupo social o étnico, en este caso etnofobia, frente al temor o prevención respecto de otros grupos, que pueden ser étnicos, sociales o nacionales, a los que se les considera extranjeros. Etimológicamente proviene de dos palabras griegas, xeno, que significa extranjero o huésped, y fobia, que se entiende por miedo o prevenir contra. La sacamos de un estudio comparativo de la xenofobia. Como conclusión de esta, o como una síntesis, conocemos a la xenofobia como la exclusión de una persona en cuanto a sus características que la hacen ser extranjera. Estas características pueden ser culturales o de su diversidad. Ok. Sigan y por favor sean breves porque ya estamos a pocos minutos. La palabra homofobia hace referencia al predominio del poder masculino, así como los arriesgados valores heterosexistas en nuestra sociedad, que presenta una transgresión de la visión binaria masculino-femenino y da cuenta del lugar que ocupa el papel que juega la homosexualidad y los homosexuales en la población y reproducción de una masculinidad dominante. Para hacer un breve resumen de esto, debido al tiempo, básicamente nos dice que la homofobia es aquel impacto de la masculinidad del hombre hacia personas, ya sean gays, lesbianas. Esto fue extraído de la revista científica de América Latina, el Caribe, España y Portugal, que trata sobre la homofobia y masculinidad por Cruz en el año 2002. Ok. Luego tenemos, doctora, ¿doy el segundo o pasamos? Sí, pasemos porque francamente pues estamos con mal de tiempo.
Bueno, tenemos también lo que son los grupos prioritarios. Estos se consideran grupos de atención prioritaria a todo individuo que se encuentre imposibilitado de incorporarse o reincorporarse a la sociedad, sea cual sea su condición social, económica, cultural y política, haciéndoseles imposible ayudar al desarrollo de la sociedad, imponiéndoseles a mejorar su calidad de vida de acuerdo con las leyes que se rige la Constitución del buen vivir. Los grupos prioritarios están constituidos por grupos de personas en las cuales no importa la edad, ni el sexo, ni su origen. Muchas personas confunden que el único grupo prioritario que existe son las personas privadas de la libertad, pero no es así. Dentro de este grupo están los niños, niñas, adolescentes, personas adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y cualquier persona que padezca de una enfermedad terminal de alta complejidad. Son aquellos quienes recibirán atención por parte de las instituciones del sector público o privado. Esta fuente fue extraída de un artículo titulado La inclusión de grupos de atención prioritaria en proyectos de vinculación de la sociedad, obtenido de la página web Cielo y escrito por Lenin Alexander Novillo. Bien. Ok. Continúo de una con la conclusión, doctora. Aunque falta una compañera más, entonces no sé si ella... A ver, conclusión. Ya. En lo que es la conclusión, con el grupo llegamos a que estos conceptos vemos que tienen una estrecha relación, ya que básicamente al hablar de xenofobia y homofobia, estamos hablando de grupos prioritarios, siendo estos grupos de personas que son apartadas de la sociedad en función de sus características. En síntesis, estos grupos vulnerables son todos los individuos que se encuentran de manera imposibilitados por la sociedad a la hora de incorporarse a la misma, por problemas sociales que existen en lo que se abarca tanto la homofobia como la xenofobia, términos que son particulares en el rechazo de las personas y un odio irracional a sus condiciones. También teniendo en cuenta que estos aspectos los conllevan o conducen a la violencia, a la discriminación social hacia los individuos, ya sea por su condición social, su grupo étnico o su orientación sexual. Sabemos que la sociedad está llena de prejuicios que se van a vincular a la discriminación social, por lo que para erradicar este problema social es importante cambiar las perspectivas de las personas y comenzar a incluir a todos los individuos en la sociedad, demostrando siempre respeto a todos sin importar en la condición que se encuentren. Y queríamos finalizar con esta pregunta que dice si realmente las formas utilizadas ante esta problemática son las correctas para disminuir casos con este tipo de discriminación. Ok, eso nos iremos contestando poco a poco en la materia. No sé si Sofía Velástegui, creo que no está en la sala. Si está en la sala, que se identifique, por favor, Sofía Velástegui, que es la única que no expuso. Parece que no está. Bueno, ella trabajó con ustedes, ¿verdad? Sí, pero parece que tenía problemas con el internet. Ok. Muy bien, bueno señores, hemos terminado el primer taller. Todos los que han asistido pues tienen, que han expuesto tienen un 10, quiere decir que comenzamos muy bien. Han sido ustedes profundos en su búsqueda de los conceptos, entonces me parece que vamos por buen camino. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana, parece, ¿verdad? Ahora. Sí. Quería informarle sobre estudiantes que me dijeron que uno tenía calamidad doméstica, que es Gary Muñoz, y el compañero Lewis Velázquez, que dijo que no tiene luz desde las 3 de la mañana. Entonces me informaron que se abrió un método de así poder ganarse la nota. Claro, tendría que ser una tutoría, a través de una tutoría. ¿Ok? Listo, doctor. ¿Y qué días tiene disponible usted para las tutorías? Mire, empecemos la próxima semana porque estoy organizándome con las otras materias y todo. Yo ya les digo y no hay ningún problema, van a recuperar. ¿Ok? Listo, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias también. No sé si tienen clase inmediatamente Doctora, por eso. tenía una duda, disculpe que la interrumpa. Sí, diga.
el documento que acabamos de hacer, cada uno de los integrantes del grupo lo sube a la plataforma Sí, de cada manera individual. uno porque yo tengo que poner la nota, entonces tienen que subirlo cada uno para poder poner la nota. ¿Ok? Listo, doctora, gracias. Ya, ¿de acuerdo? Doctora, en PDF, ¿verdad? En PDF. Hasta mañana les voy a dar tiempo, todavía creo que no puse el plazo, pero va a ser hasta mañana. Entonces, por favor, como prácticamente lo tienen hecho, simplemente revisen un poco si hay falta o lo que sea, e inmediatamente pues pueden subirlo. Bueno, gracias a todos y nos veríamos el día de mañana. Gracias, Gracias, doctora. Gracias. Gracias.